Mira a tu alrededor. La realidad que experimentas no es accidental. Las crisis, la música que moldea a tus hijos, los líderes que tomas por elección. Todo está orquestado. ¿Crees que eres libre? Permítanme decirles la verdad, la única y terrible verdad. Vivimos en un laberinto mental, diseñado por una élite que se considera a sí misma superior, por encima de las leyes de Dios y del hombre. Los llamamos los Illuminati. La historia oficial dice que desaparecieron. Esa es su obra maestra. La disolución fue la cortina de humo más grande de la historia. No se fueron, se volvieron invisibles, incrustándose en cada fibra del poder mundial. Hoy, en el narrador de historias, vamos a desmantelar esa mentira. Revelaremos la verdadera y oculta cara de los Illuminati, su agenda para el nuevo orden mundial, su control sobre Hollywood y la terrible verdad detrás de sus símbolos más poderosos. Empecemos. Relatos que se forjan en la realidad. El origen histórico. Para entender la sombra, debemos volver a la luz, o lo que ellos pretendían ser. En 1776, un profesor de Derecho Canónico llamado Adam Weishaupt fundó en Baviera la Orden de los Iluminados. Su motivación era supuestamente pura, reemplazar la influencia de la Iglesia y la monarquía con la luz de la razón. Era la era de la Ilustración, y su objetivo inicial era el perfeccionamiento moral de la humanidad. Pero ese es solo el brillo inicial. Su verdadera intención era socavar las bases de la sociedad, infiltrando a sus miembros en puestos clave del gobierno, la educación y la realeza. Los Illuminati no eran una simple tertulia, eran un arma intelectual de subversión. La gran mentira. La falsa disolución. El año clave es 1785. El gobierno de Baviera, alarmado por el creciente poder de la orden y sus ideales radicales, la prohíbe. Se incautan documentos, se persigue a los líderes y Weishaupt se exilia. La historia, en sus libros de texto, se cierra aquí. Los Illuminati desaparecieron. Absurdo. El pánico fue su estrategia. ¿De verdad creen que una organización tan ambiciosa se detendría por un decreto gubernamental? La dispersión estratégica fue su jugada maestra. Se hicieron invisibles. Dejaron el nombre público y se incrustaron en estructuras ya existentes, con poder y secreto absoluto. Su objetivo dejó de ser la razón para convertirse en la dominación total. La metamorfosis y el ocultismo. Infiltración masónica. La masonería. Aquí es donde los Illuminati, como un virus inteligente, encontraron su nuevo huésped. Documentos de la época sugieren que Weishaupt y sus allegados no solo se unieron a las logias masónicas, sino que ascendieron rápidamente, reformando los ritos y fusionando su agenda radical con la discreción masónica. Las logias se convirtieron en el vientre que gestó al moderno poder Illuminati. Los Illuminati proporcionaron la agenda revolucionaria, la masonería, la red global. El cambio fue dramático y dejaron atrás la mera filosofía. Su nueva cara oculta adoptó la magia negra del control y los ritos ocultos. El rito de los Illuminati. Para mantener este secreto, la orden perfeccionó un sistema de grados jerárquicos, desde el novicio, que juraba lealtad ciega, hasta el rex, que conocía la agenda completa. A cada nivel, se revelaba solo una porción de la verdad. La obediencia al superior era absoluta, incuestionable.
Este sistema de silencio y la estratificación garantiza que la verdad completa solo la conozcan unos pocos elegidos, los que están en la cúspide. Conexión con el satanismo. La agenda final va más allá de la política. El objetivo más profundo no es solo derrocar gobiernos, es reemplazar a Dios. La élite Illuminati no rinde culto al diablo con cuernos. Rinde culto al concepto del luciferianismo, la idea de que ellos son los verdaderos portadores de la luz y el conocimiento que la religión tradicional ha reprimido. Ellos se consideran la raza superior. Creen que el hombre no necesita leyes divinas, sino las suyas propias. Este es el núcleo de su arrogancia y su poder. Los arquitectos del nuevo orden mundial. NOM. El NOM no es una teoría, es una declaración de intenciones. La finalidad de esta élite invisible es la creación de un sistema global que abolirá las fronteras, las monedas nacionales y, lo más importante, la individualidad. Un solo gobierno. Una sola moneda digital. Vigilancia total. Ellos son los arquitectos, y nosotros, la humanidad, somos solo la arcilla que debe ser moldeada. El control no es por placer, es por necesidad, para crear la utopía que solo ellos han diseñado. Cuando escuchen a líderes mundiales hablar de gobernanza global, están escuchando el idioma del NOM. El papel de las familias de élite. ¿Quién financia esta agenda? Los nombres resuenan en los corredores del poder desde hace siglos, las supuestas 13 familias, cuyo poder no está en la política, sino en el dinero que la controla. Rothschild, Rockefeller, Barbour, Astor. Estas dinastías no ven al dinero como un fin, sino como una herramienta de control social. Ellos controlan los bancos centrales, la Reserva Federal, las corporaciones petroleras, los medios de comunicación y las instituciones de ayuda global. Su riqueza es tan inmensa que la política es, para ellos, simplemente un trámite administrativo. Control demográfico. La eugenesia. Aquí encontramos la cara más fría y cruel. Los Illuminati no solo quieren gobernar a la humanidad, quieren reducirla. Esta élite se adhiere a la eugenesia. Creen que el planeta está superpoblado de bocas inútiles. Las crisis, las guerras regionales, e incluso eventos globales de salud, para muchos teóricos, estos no son desastres, son mecanismos de limpieza. Están implementando, lentamente pero sin pausa, una agenda de control demográfico para garantizar que solo la élite y sus servidores sobrevivan en el nuevo orden. Los símbolos, su firma en el mundo. Análisis del sello del dólar. Los Illuminati no se esconden. Se burlan. El lugar más obvio para encontrar su firma es el papel moneda, el billete de $1 estadounidense. La pirámide inacabada significa que la sociedad es estratificada, con la élite en la cima. ¿Por qué está inacabada? Porque la obra del nuevo orden no está completa. Aún no han impuesto el control final. El ojo panóptico, el famoso ojo que todo lo ve. No es el ojo de Dios. Es el ojo de la élite, observando y vigilando cada movimiento. Y el lema. Novus Ordo Seclorum. Un nuevo orden de los siglos. Una declaración pública y grabada para todo el mundo, si tan solo se dignaran a mirar. Símbolos en la arquitectura. La arquitectura es su lienzo de poder. Washington D.C. no fue diseñada al azar, sus calles, supuestamente,
forman pentagramas invertidos y diseños masónicos que canalizan energía. Y luego está el Aeropuerto Internacional de Denver, una pesadilla de conspiración. Los murales que representan el fin de la civilización, el caballo del apocalipsis, las gárgolas. Una advertencia pública de los planes que tienen para el futuro de la humanidad. La infiltración en la cultura de masas. Hollywood y el contrato de fama. Su arma más efectiva no es la guerra, sino el entretenimiento. La industria musical y Hollywood son sus fábricas de programación mental. La fama, el éxito estratosférico, no se gana solo con talento. Se gana con un pacto. Los artistas que llegan a la cúspide son seleccionados, no por su voz, sino por su voluntad de ser portadores de mensajes subliminales y promotores de la agenda. El sexo explícito, la violencia gratuita, la adoración al ego, todo está diseñado para desensibilizar y fragmentar la mente del público. Los gestos de sometimiento. Sus firmas están en todas partes. Los artistas no hacen estos gestos por casualidad. El ojo tapado, el gesto del sacrificio, el famoso triángulo con las manos, la lengua de serpiente. Estos son gestos de sometimiento forzado. Pequeños tributos que deben rendir a la élite invisible que les dio su poder. Es su manera de decir, soy vuestro, y estoy haciendo mi trabajo. El control mental, MK Ultra. Detrás de las luces de neón se esconde la faceta más brutal, la teoría del control mental. Muchos teóricos creen que ciertas celebridades están programadas bajo técnicas conocidas como MK Ultra o Manner. Basadas en el trauma y la disociación, estas técnicas permiten crear marionetas que pueden ser activadas remotamente. Esto explica los cambios repentinos de personalidad, los colapsos públicos y la obsesión por el simbolismo de mariposas y alter egos. El resultado, esclavos controlados, con millones de seguidores. La casa de los disidentes. Su poder es absoluto. ¿Qué le sucede a quien intenta exponer la verdad? La historia está llena de accidentes, suicidios y carreras destruidas de aquellos que estuvieron a punto de revelar demasiado. La cara oculta de los Illuminati es la cara de la aniquilación para quienes se atreven a romper el silencio. El miedo es su policía, el escepticismo, su defensa más efectiva. ¿Qué hacemos? La Orden de 1776 fracasó. La conspiración de hoy es una realidad que se sostiene únicamente en nuestra ignorancia. La única forma de vencer un control invisible es la conciencia. Ellos no pueden controlar lo que no ven, tu mente, tu voluntad, tu capacidad para cuestionar. Apaga la televisión y enciende tu mente. Investiga los símbolos, busca el patrón. La verdad no está en los titulares, está en la disidencia. Lo hemos revelado, desde su infiltración masónica hasta el terror del nuevo orden mundial, pasando por la programación en Hollywood. La cara oculta de los Illuminati es la cara del control totalitario. Ahora que lo sabes, dime en los comentarios, ¿quién crees que es el miembro más poderoso de los Illuminati en la actualidad y por qué? Suscríbete y dale me gusta si aprendiste algo de la cara oculta de los Illuminatis. Activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima revelación de la cara oculta de las historias. Hasta la próxima.